Buenas noches, queridos estudiantes. A continuación vamos a socializar las actividades transversales que estaremos trabajando entre el 13 y el 27 de octubre. Específicamente, estas actividades están relacionadas con todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Vamos a socializar dos evidencias que están directamente desarrolladas relacionadas con esta competencia, y la primera de esas actividades se denomina foro temático, identificar y establecer técnicas de coordinación motriz. Cuando hablamos pues de esas técnicas de coordinación motriz, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con movimientos, motricidad fina, motricidad gruesa, y esto es importante pues para que ustedes identifiquen algunas falencias que pueden estar presentando a nivel de salud, algunas habilidades que pueden potenciar desde este ejercicio de la coordinación motriz. ¿Qué es importante para el desarrollo de esta actividad? Pues que revisemos el material de formación, específicamente para poder desarrollar esta actividad y la que vamos a socializar. Debemos consultar el material de formación que se denomina actividad física y hábitos de vida saludable. Cuando se habla de actividad física y hábitos de vida saludable, pues nos está refiriendo cuáles son esos ejercicios o esas actividades que debemos desarrollar y desempeñar diariamente para que nos ayuden a conservar una vida de calidad y nos ayuden a tener como un desempeño eficiente y óptimo de acuerdo a la edad en la que nosotros estemos encasillados. Para poder desarrollar la actividad, pues se dirigen a la guía de aprendizaje, ubican el foro temático, identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz. Para ello ya yo he dejado la apertura de la secuencia de la actividad del foro. En este caso, pues lo que se ha hecho es una apertura de foro donde se le explica al estudiante, se le da como una iniciación o una apertura, un inicio de secuencia a lo que será el foro. Para poder participar del foro deben dar respuesta a la secuencia iniciada por el tutor. Es importante que cuando generen esa respuesta le agreguen un título a esa participación, y con ello pues nos permite tener claridad de quién es el estudiante que está generando esa participación. Que es importante también el desarrollo del contenido de la participación, que sea una participación coherente, que tenga pues como las condiciones mínimas de calidad y que cumpla con esos términos y esas palabras técnicas que se deben utilizar desde el material de formación. Entonces en ese foro se plantean algunas preguntas, unas tienen que ver con músculos y coordinación. Entonces en esa pregunta nos dicen cuáles son los músculos del cuerpo humano que posibilitan la coordinación motriz de acuerdo con su área de desempeño. Entonces, dependiendo del sitio donde ustedes trabajen, del lugar de desempeño, pues hay unos músculos que tienen mayor uso que otros. No utiliza los mismos músculos una persona que realiza labores de confección de ropa a una persona que realiza labores de construcción. Por ello acá los mandan a diferenciar eso, o sea, cuáles son esos músculos que más se utilizan de acuerdo a su área de desempeño. Por ejemplo, los que mantenemos mucho en el computador, pues los músculos que más se utilizan son los músculos de la espalda y los músculos de los brazos y las manos, porque son los que están pues, en constante contacto con el teclado, y la espalda, que es la que nos da la estabilidad y la buena postura al momento de desempeñar esta función. Entonces, es como realizar primero ese análisis de cuál es su actividad y con base en ello, pues identificar qué músculos son los que más se utilizan. Luego nos preguntan cuál es el rol de los huesos, entonces cuál será la importancia de tener ese esqueleto a nivel interno de los músculos, cuál es el papel que juega el esqueleto en todo el desarrollo del ser humano y de su coordinación, y pues para poder desempeñar las diferentes actividades que desarrollamos diariamente, como son el deporte, como son la actividad física, como son el desarrollo de nuestras labores en el trabajo.
Entonces, eso es importante identificarlo, pero para poder también tener conocimiento de esto es importante revisar el material de formación. Luego nos pregunta definir con nuestras propias palabras qué es la motricidad, qué entienden ustedes por motricidad. Y luego sí definir qué es motricidad fina versus motricidad gruesa, es decir, a qué se refiere cuando hablamos de motricidad fina y a qué se refiere o a qué nos referimos cuando hablamos de motricidad gruesa. Eso se relaciona directamente con tipos de movimientos que desarrollamos en nuestro diario vivir. Entonces hay unos movimientos que están encasillados o denominados motricidad fina y otros que son motricidad gruesa. Entonces, ¿qué es importante? Revisar el material para entender el concepto de motricidad fina y gruesa y con ello poder participar y decir cuál es la diferencia entre ellas dos o cuál es, o si se complementan o cuál es como esa diferencia que hay entre ellas. Y luego, finalmente, dice, en el desempeño laboral de su área de ocupación, donde se evidencia la motricidad gruesa y de un ejemplo. Entonces, como pueden ver, son 5 preguntas sencillas. Si se revisa con detenimiento el material, pues van a poder responder perfectamente estas preguntas que corresponden al foro para dar inicio a la siguiente actividad. La siguiente actividad se denomina estilos de vida saludable. Para esto, ¿qué se necesita? Revisar nuevamente el material de actividad física y hábitos de vida saludable. Y con ello, ¿qué vamos a hacer? Pues construir una infografía que se denomina estilos de vida saludable. Entonces, inicialmente es la revisión de los contenidos de cada uno de esos conceptos que están allí estructurados y con eso nos vamos a construir una infografía. Una infografía, como ya ustedes lo conocen, es un estilo de póster donde comunicamos una información a partir de imágenes y textos cortos, gráficos, ilustraciones que complementen la información, es decir, no es un texto, no es un folleto lleno de información, sino más bien es un ejercicio que tiene mucha imagen de respaldo y palabras claves respecto de un tema. Aquí al lado derecho de la pantalla les he dejado un ejemplo de cómo debería ser una infografía. En este caso, la infografía que vamos a trabajar se denomina estilos de vida saludable. Para ello hay unas preguntas orientadoras, es decir, que la infografía debe involucrar la respuesta a todas estas preguntas que acá se han planteado. La primera pregunta tiene que ver con qué elementos deben tenerse en cuenta para interpretar la necesidad energética diaria de una persona. Cuando se habla de la necesidad energética, pues es la cantidad de calorías que una persona debe consumir para poder cumplir con todo ese gasto calórico y tener la energía suficiente para poder desarrollar en las actividades diarias como caminar, como alimentarse, como desempeñar unas tareas específicas en su puesto de trabajo, dormir, porque hasta durmiendo se consumen calorías, entonces hay un requerimiento básico que toda persona debe cumplir para poder tener la energía suficiente a partir de los alimentos. Entonces es importante que se revise esas necesidades energéticas y porque es importante saber interpretar, porque dependiendo de esa actividad que desarrolle la persona, pues va a necesitar mayor cantidad o menor cantidad de calorías y eso puede pues impactar directamente en el peso de la persona y en su desempeño y en su rendimiento diario. La siguiente pregunta dice, ¿cuántas calorías necesita un cuerpo diariamente y de qué forma recibe estos aportes con el consumo de carbohidratos, proteínas, grasas, bebidas u otros alimentos? ¿De qué variables puede depender estos aportes? Entonces, lo que les refería, dependiendo del tipo de actividad que desempeña una persona diariamente, es necesaria una cantidad determinada de calorías. Esas calorías pues pueden provenir de los diferentes grupos alimenticios como son carbohidratos, proteínas, grasas, bebidas y otros alimentos como frutas y verduras. Todo eso genera una cantidad específica de calorías dependiendo pues del tipo de alimento. Sabemos que los ultraprocesados, por ejemplo, generan un mayor número de calorías y dan muy poco aporte nutricional. Por el contrario, las carnes, las verduras tienen un muy buen aporte nutricional y un bajo contenido de calorías. Entonces, en este sentido, pues lo que nos preguntan acá es
¿Qué necesitaría un cuerpo para poder sostener y desarrollar sus actividades diarias? ¿De dónde debería provenir la mayor cantidad de esas calorías? ¿Y de qué depende las variables que se aporten de uno o de otro alimento? También nos preguntan qué sería un puesto de trabajo económico y adecuado para la textura corporal. Es importante tener claro el concepto de ergonomía, es importante tener claro los elementos claves de un puesto de trabajo. Cuando se habla de ergonomía y puestos de trabajo, se entra a evaluar las posturas en las que está la persona que está trabajando, los elementos que le rodean, como son mesas, sillas, iluminación, ruido, calor. Todo eso está relacionado con ergonomía y hay unos estándares claves para establecer cuando un puesto es ergonómicamente confortable para un colaborador de una empresa. Entonces, eso está dentro de los contenidos de la unidad y es importante revisar para que ustedes puedan tener en cuenta cuáles serían esos elementos claves. Por ejemplo, si es una persona muy bajita, pues la silla deberá ser un poco más elevada, pero también deberá tener soporte en los pies para mejorar la circulación y para mejorar la postura. Si es una persona que está un poco pesada, pues necesita otro tipo de sillas y otro tipo de adecuaciones en su puesto de trabajo que le permitan estar en confort y desarrollar su actividad de forma eficiente. Luego viene la siguiente pregunta que tiene que ver con qué factores inciden en el logro de un estilo de vida saludable. Cuando se habla de un estilo de vida saludable, pues se está hablando de ese balance que debemos tener entre el tema emocional, físico y espiritual e intelectual. Entonces, cuando se habla de esos 4 elementos, deben estar correctamente alineados y deben estar en balance para que la persona tenga un estilo de vida saludable. Entonces, es importante que se practique deporte diario, importante que se consuman alimentos de una calidad nutricional eficiente e ideal, que aporten buenos nutrientes, que aporten buenas cantidades de proteínas, de vitaminas y de nutrientes que son requeridos por el cuerpo. El tema intelectual, pues que diariamente debemos estar en constante aprendizaje, en constante capacitación, que no podemos quedarnos estancados en un único espacio y que necesitamos que pues, todo el tema de autoaprendizaje fluya y logremos estar en constante evolución del aprendizaje. Y el tema espiritual tiene que ver como con esas creencias, como con lo que llevamos a nivel interno y consideramos importante, como la creencia en un ser superior o en esa imagen que todos, pues todos los que somos creyentes tenemos y le tenemos pues como un respeto y agradecemos diariamente por cada una de esos milagros de vida que nos entrega, por las bendiciones que recibimos diariamente, ¿sí? Entonces, cuando se habla de qué otros factores inciden en el logro de un estilo de vida saludable, pues no se puede hablar exclusivamente de comida o exclusivamente de deporte o exclusivamente de una estabilidad económica o financiera, sino que debe haber un todo, o sea, que todo debe estar perfectamente alineado para conseguir un estilo de vida saludable donde haya un balance, no diciendo o no especificando que no vayamos a tener problemas, sino más bien que a medida que los problemas vayan llegando, si estamos fortalecidos en estos ámbitos de la vida, pues muy seguramente será mucho más sencillo el enfrentar cualquiera de estas dificultades que se nos puedan llegar a presentar. Para desarrollar la infografía, acá hay unas sugerencias que son Infogram, Canva o Pictochart. Personalmente me gusta más Canva porque en Canva trae las plantillas prediseñadas, ustedes pueden crear su usuario, exportar la infografía como PDF o como JPG y pueden pues hacer la entrega a través del espacio que sea creado para esta actividad. Entonces, básicamente son esas 2 actividades
para esta competencia de seguridad y salud en el trabajo. Nos quedan un par de actividades más, pero pues hemos socializado estas que son las más urgentes, que tienen que ver con la participación en el foro de establecer técnicas de coordinación motriz, donde debemos dar respuesta a las preguntas que se han planteado en ese foro, y el desarrollo de la infografía de estilos de vida saludable, dando respuesta a estas preguntas orientadoras que están acá en la diapositiva y que también se encuentran presentes en la guía de actividades. Esa sería la socialización de estas dos actividades. Si tienen dudas, ya saben que pueden contactarme a través de nuestros medios de comunicación. Yo estaré pendiente de los avances y disponible para estar retroalimentando y calificando sus actividades. Les deseo una feliz jornada y que pasen y que estas actividades les sean de mucha utilidad para su desarrollo profesional.